¿Cómo podría describirse la alabanza de Puerta de Restauración en sus inicios comparado con lo que es hoy? Bueno, pues hace 20 años sí había un grupo de alabanza en este lugar. Por lo menos habían 5 hermanos. Estaba el tecladista, en la batería, había alguien en el bajo, el director de la alabanza, alrededor de 4 o 5 hermanos, ¿verdad? Si menciono nombres, tal vez no mencione alguno y me meta problemas, pero estaba muy bonita, gracias a Dios, ¿verdad? Y empezó a ver. Al inicio éramos un grupo pequeño que estábamos conformando la alabanza. Conforme fue pasando el tiempo, nuestro pastor Nelson empezó a invertir en nosotros como grupo de la alabanza, donde se empezaba a formar el grupo, no solo a nivel de la palabra, sino que a nivel técnico. Nuestro pastor empezó a invertir en nosotros para formarnos como grupo, ¿verdad? Entonces se incorporó un grupo de niños, quienes también fueron a formarse afuera, otro grupo de hermanos que se incorporó también en el transcurso, se prepararon técnicamente, profesionalmente, para poder replicarlo dentro del grupo y asimismo ir siendo más profesionales en el área técnica. Uno empieza a observar y uno de los problemas con la alabanza es que llega el momento en que la gente pues se cree indispensable, ¿verdad? Y ya empieza a tomar sus decisiones y como les dije a un principio, cuando yo encontré este lugar, cómo estaba estructurado y todo, ellos tenían libertad de todo y hacían como ellos querían. Entonces empecé a reordenar. Algo maravilloso que yo he visto durante este tiempo en el proceso, en los cambios del Ministerio de Alabanza, es algo que nuestro amado pastor pues, nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que es el orden, la disciplina, la puntualidad. Y me di cuenta de la necesidad de pensar a futuro. ¿Quiénes iban a ser los que los iban a ellos? Tal vez sustituir, no, pero sí cuando ellos ya no estuvieran o darle la oportunidad a otros. Entonces pensé en los niños, ¿verdad? Y empezamos a invertir, mandando a nuestros niños y a jóvenes a academias, ¿verdad? Lugares, buscamos lugares cristianos para evitarnos problemas. Pero de todos modos siempre hay situaciones, ¿verdad? A veces se iba, digamos, el papá con el hijo, lo llevaba, lo traía. Invertimos en jóvenes y en niños que pudieran aprender. Y así fuimos trabajando. Yo cuando vine acá a la iglesia tenía 11 años. Recuerdo que la primera imagen que tuve de alguien tocando la guitarra acá fue hermano Maco. Y yo dije, pues yo quiero tocar la guitarra. Posteriormente, pues acá poco a poco se empezaron a abrir espacios para que los niños de esa época empezáramos a aprender algún que otro instrumento. Pero al haber conocimiento empírico únicamente acá en la iglesia, era muy poco lo que se lograba trasladar. Luego, pues, nuestro pastor siempre ha tenido una visión muchas veces más allá de lo que nosotros vemos y pues la iglesia, el ministerio invirtió en muchos de esos niños que pues hoy por hoy somos adultos, somos jóvenes y hemos tenido la bendición que por gracia y por misericordia nos ha dado la capacidad de poder multiplicar los talentos que por misericordia hemos alcanzado. A cuenta de eso, el resultado es que una persona puede tocar bajo, guitarra, teclado, batería, trompeta y demás, pero ha sido por la constancia y la dedicación que también se le ha puesto. También pedí autorización para que viniera, por ejemplo, hermanos que sabían alabanza, hermanos que sabían de música, de canto, de instrumento, que vinieran a enseñar
que vinieran a equipar, y así lo estuvimos haciendo y fuimos preparando un grupo, y así se fue dando, a tal punto que adquirimos de alguna manera un poco de madurez en cuanto a la alabanza. Seguido el tiempo, se incorporaron hermanos de Iglesia Zona 5 que nos venían a enseñar no solamente lo técnico, sino que algunas cuestiones también espirituales para poder dirigir la alabanza, para poder ministrar la alabanza, para poder guiar al pueblo. Nos formaron técnicamente y también nos formaron espiritualmente, porque fuimos adoptando la palabra para poder llevarla a la alabanza y poder así transmitir lo que el Señor le había dado a nuestro pastor y poder ir de la mano con él en la obra. Entendiendo poco a poco que el Señor es el que nos hace aptos y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tratando de enseñar al grupo de alabanza la diferencia que había entre un adorador y un músico, un cantante, sino buscar primero lo espiritual, buscar la presencia de Dios, que ellos tenían que tener su devocional, también a ellos irse a los módulos de doctrina, tener discipulado para ir poco a poco. La palabra en mi vida ha sido una base fundamental para poder expresar el amor que Dios tiene hacia mi vida. Pues al escucharla, pues me da a entender y conocer la voluntad de mi Dios para adorarle, para alabarle. Entonces, trabajar con el área de alabanza era un tanto difícil, ¿verdad? Porque como si no hay alguien que toque el teclado, pues no hay, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer? Y algunas veces nos tocó así, ¿verdad? Algunas veces nos tocó a capela, ¿verdad? O solo venía el de tal instrumento, pero no venía el otro. Entonces, esas carencias las vivimos y fuimos trabajando poco a poco, y la mayoría de hermanos, de niños, de jóvenes, fue entendiendo. Hubo un semillero de niños, ¿verdad? Y a la fecha, pues gracias a Dios, hemos evolucionado. Sé y reconozco que todavía nos falta, y nos falta bastante. Pero sé que la mano poderosa de Dios, la gracia de Dios, ha estado con nosotros. Algo muy importante que yo les digo a los hermanos de la alabanza es que nuestra alabanza, nuestra adoración debe ser para el Señor, y que no nos comparemos con otros, porque cada uno tiene lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, y si uno lo pone a disposición del Señor, el Señor lo trabaja de una manera hermosa. Pero también les he dicho algunas veces que nos han invitado a ministrar a otras iglesias, a ministrar en la proclama o en el retiro. Les digo a los de la alabanza, nosotros no vamos a competir. Nosotros no vamos a compararnos con otros. Nosotros no vamos a ir a menospreciar a otros, sino que vamos a ir a alabar y adorar al Señor. Eso ha sido algo que les he ministrado, ¿verdad? Porque se da. Uno oye los comentarios, esa alabanza no es buena, esa alabanza sí, ese falló en esto, ese se equivocó en el otro, eso no entró en tiempo. Entonces, todas esas cosas, y muchas veces dentro de los mismos grupos de alabanza, se van anulando, en lugar de irse potencializando con lo que el otro tiene, ir bendiciendo a otro, ¿verdad? Y fortaleciendo. Entonces creo que eso ha sido como un punto de equilibrio para que ellos puedan entender que nuestro Dios es bueno y que a cada uno le ha dado un talento, que si lo sabe pulir y lo sabe trabajar y lo pone delante del Señor, el Señor lo va a exaltar, ¿verdad? Y va a poder bendecir a otros con ese talento. Va a entender que sobre él hay uno más alto, pero que también hay gente que va a necesitar de él. Uno más alto que él y otro que está en un nivel más bajo que él. Y como en esa posición estamos, ¿verdad? Uno más alto sobre nosotros y otro
y a veces estamos debajo, ¿verdad? Por así decirlo. Pero ha sido, he visto el crecimiento en la congregación del grupo de la alabanza hasta el día de hoy, pues Dios nos ha bendecido. Estuve 2 años en el área de danza, luego por maternidad me tuve que retirar del área y luego fue cuando se me asignó el área de alabanza. Yo no serví nunca en un área como tal, digamos alabanza, hasta que se me fue asignado aquí. Sí tenía el conocimiento por el lugar, obviamente, de la iglesia donde venía, pero jamás tuve el privilegio de, digámoslo así, pararme en un púlpito y poder cantar. Siempre me había gustado, siempre me había llamado la atención, sin embargo no había tenido la oportunidad de hacerlo hasta que el Señor pues me lo permitió, y de momento estoy muy contenta en el área. Me gusta mucho lo que estamos haciendo, la forma en la que estamos trabajando. Creo que yo siento que ha crecido un poco el área, ver que ahora incluso hay un coro, no solo las voces que normalmente se ponen cuando está el director, sino que también incluirlos a todos. Yo era algo que quería, era tratar de que todos pudieran servir en un servicio, valga la redundancia, y esa fue la forma de hacerlo, y así poco a poco los fuimos involucrando también a todos en el coro. Hermanos, el testimonio que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es que en una semana de bendición yo le preguntaba al Señor hasta cuándo iba a servirle sola. Y en esa ocasión, por medio de un siervo que vino a predicar, el siervo invitado, él decía: hasta hoy vas a servir sola, decía la palabra que él lanzaba desde el púlpito ese día. Y decía: hasta el día de hoy vas a servir sola, porque de aquí en adelante tus hijos van a servir contigo. Y ellos eran niños, estaban pequeños, pero yo tomé esa palabra. Al año siguiente, mi hijo mayor, Moisés, empezó a avanzar con su instrumento de la guitarra, y así consecutivamente los demás niños fueron creciendo y desarrollándose en sus dones de músicos y de cantores también, y hasta el día de hoy, pues para la gloria de Dios, servimos juntos al Señor en esta casa. Realmente para nosotros como familia ha sido de mucha bendición el haber aprendido y el haber tenido el ejemplo de mi mamá, de verla servir en cualquier situación. Para nosotros fue el parteaguas para nosotros decir: queremos servirle al Señor como familia. A mi mamá la veía cantar día y noche, aprendí a vocalizar antes de hablar gracias a ella, y o sea, eso me llamaba mucho la atención desde pequeña. Al principio, como era muy pequeña, solo podía estar en el área de niños ministrando, no podía estar en la general. Años después tuve la dicha y la gracia de ya por decisión propia decir: yo quiero estar en el área de la alabanza y quiero ministrar ahí junto con mi familia. También hemos tenido la oportunidad de servirle al Señor en otras congregaciones, ir a bendecir otras congregaciones con nuestro pastor. Él lleva la palabra y nosotros la alabanza. Hemos apoyado a otras congregaciones. Esa es una gran bendición. Bendigo al Señor por eso, porque hemos apoyado a otras congregaciones del ministerio, y también a las congregaciones hijas de esta casa. También hemos apoyado con lo que Dios nos ha dado.